El siguiente programa es apto para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Contiene sistema Closed Caption. Muy buenos días y bienvenidos a Capital en Línea, el espacio en el que los habitantes de Bogotá cuentan la ciudad, sus localidades y sus historias, donde Bogotá se cuenta a sí misma. Y para eso tengo a mi compañero Andrés Ospina. Muy buenos días. Muy buenos días, compañera Mireya López. ¿Cómo estás? Muy buenos días a ustedes. Hoy otro programa más. Otro programa más redunda. Hoy otro programa de Capital en Línea. Vamos a hablar sobre juegos autóctonos. Siempre estamos concentrándonos en cada una de aquellas cosas que toca los avatares cotidianos de nuestra ciudad capital, y uno de esos temas indudablemente son aquellos juegos que estamos jugando desde mucho tiempo atrás, que hacen parte de nuestra cultura, que hacen parte incluso de nuestras costumbres desde tiempos prehispánicos, no precolombinos, prehispánicos, porque aquí no vino Colón, no está comprobado, que practicamos a veces sin conocer sus orígenes. Estamos hablando, por ejemplo, de la rana o del sapo, estamos hablando del tejo, del minitejo, estamos hablando, por supuesto, de las canicas o piquis o algunos otros nombres como bolinches y demás. Estamos hablando de aquellos juegos de temporada que llegaban mucho en una época vinculados a refrescos, Mireya. Los refrescos, las bebidas gaseosas, venían con promociones. Tú acumulabas 5 o 6 tapas y te daban, por ejemplo, una raqueta que tenía a su vez adosada con un caucho, una pelota, y tú jugabas. Eso se llamaba el bim bam bola. Bim bam bola. Bim bam bola. Estaba el Yo-Yo Russell de cierta firma de bebidas colas también, que era muy importante, y una cantidad de objetos que se veían en determinadas temporadas y que sobre todo llenaban la cultura escolar cuando había juegos análogos como práctica mayoritaria. Ahora hay tantos dispositivos móviles y tanta facilidad que esa analogía se pierde. Ya uno no puede golpearse, digamos, sentir que golpea contra la queratina de la uña, esto, ¿verdad? Y sentir el dolor de perder una de estas canicas. Grandes juegos se han jugado, entonces ese será el tema de hoy. Para dar inicio a eso, vamos a ver una frase que nos servirá como inspiración, como antesala, como abrebocas. Esta es la frase del día en Capital en Línea. La pandemia nos trajo un montón de cosas, entre esas tener que desempolvar el trompo, tener que desempolvar el parqués, tener que buscar el rummikub, buscar todas esas actividades recreativas y deportivas que uno podía hacer en casa, en familia, de manera biosegura, y también sin ir a romper los muebles y sin ir a pegarle al perro. Entonces estos juegos tradicionales también tuvieron como ese componente de unión familiar durante la pandemia. Y como todos los días, los invitamos para que nos envíen sus videos opinando sobre el tema del día, los juegos autóctonos, a través de la línea de WhatsApp. Además, esa misma línea de WhatsApp está habilitada para que nos envíen los emprendimientos que tienen aquí en Bogotá, y si los quieren mostrar en Capital en Línea, nos pueden escribir en el número 310-263-0927. Pero no es lo único. Si tenemos alguna pregunta que nos inquieta y que queremos saber la respuesta sobre Bogotá, tenemos a nuestro profesor Bogotá también en esa misma línea. Pueden elevar todo tipo de consultas, pueden preguntar, por ejemplo, con respecto a los juegos autóctonos, ¿por qué al tejo se le llama turmequé? ¿Y por qué cuando algo supuestamente es de abolengo, de alcurnia o linajudo, es llamado de alto turmequé? Esa es una muy buena pregunta. Alto, tú eres una dama de alto turmequé, por ejemplo. ¿Sí? Sí, claro. Yo creo que tendría ahí una respuesta, pero no sé si es correcta. Es que el Turmequé no es un pueblo de Boyacá, donde se supone que sale el tejo, de la zona de la que procede el tejo. ¿Eso estaría bien o no? Vas bien, vas bien. Sí, más o menos. Vas bien. Yo puedo complementar el dato un tanto, y es que Turmequé era un punto importante para el poder en el Imperio Muisca, si podemos hablar de... Seamos pretenciosos, para el Imperio Muisca, porque suena vendedor, ¿no? Claro, no, sí, por En el Imperio Muisca, Turmequé era uno de los epicentros de poder, y por tanto, ser de alto Turmequé era lo mismo que pertenecer a las altísimas esferas de poder. Cada uno de los juegos está vinculado a ciertas cosas. La rana simboliza muchas cosas también dentro de la cultura. Los habitantes de este altiplano le daban mucha importancia a ese anfibio como un emblema de fertilidad. De suerte que estos juegos son muchas cosas. El juego de las cárceles, el parqués que mencionaban ahora, que se practica tanto.
¿Qué más podríamos hablar? Rayuela, que para vosotros es golosa, creo. Golosa, sí. Golosa, la rayuela. El volar cometa, que ya data del 1200 a.C. Lo has logrado China. en agosto, ¿no? En agosto. Agosto es donde se da el momento propicio, sobre todo en el Parque de Simón Bolívar. Es donde se reúnen muchísimas de las personas a volar cometa y es algo muy tradicional en el que se comparten, o sea, muy transgeneracional. Muchas generaciones están ahí volando cometa, padres, hijos, abuelos. Es algo muy, muy propio. ¿Qué cosas más podríamos? El ajedrez, ese ajedrez que se juega en la carrera séptima, muy, muy propio. Y me gusta muchísimo el parqués. Para nosotros es parchís. Yo lo Parchís, sí, había una banda, ¿no? ¿Te acuerdas? ¿Tú la conociste? Sí. ¿Alcanzaste Bueno, a conocer yo a no Parchís? alcancé, es de la generación de mis papás, sí. No, ¿cómo así? Yo no soy de la generación. Yo tengo la. No, tú no eres de la generación Renuncio. de mis papás. No mentiras, si fuera padre me gustaría tener una hija como tú. Gracias, muchísimas gracias, Andrés. Halagadoras No, pues palabras. yo feliz de la vida. Oye, es importante, hay una cosa importante que decir sobre estos juegos antes de ir con el contenido de nuestro programa y es que muchos vienen de la recursividad. Por ejemplo, ¿tú sabías que con una granadilla se puede hacer un trompo? No. Producción, una granadilla y les explico cómo. Ah, claro, sí, que nos consigan una granadilla. ¿Quién tendrá una granadilla? Mientras tanto... Mientras, ahí. ¿Qué? Una granadilla. Una granadilla y nos vamos con la nota de contexto para saber más sobre los juegos autóctonos aquí en Bogotá. Hablar de juegos tradicionales nos lleva a viajar en el tiempo y recordar los mejores momentos de la infancia cuando nos divertíamos junto a los amigos del barrio o del colegio y usábamos objetos sencillos que aportaban horas de alegría. Juegos como el trompo, la coca, el cucunubá, entre otros, quedaron grabados en nuestra memoria. En ese momento era como el disfrute, el poder divertirte, correr, tomar el pelo, hacer algo diferente en la hora del descanso. Pero ahorita que uno empieza como a remembrar lo que vivió, digamos que uno extraña es esa interacción con los amigos, ¿no? Y compartir con los amigos, solidaridad entre los niños, cómo desarrollaban tantos valores entre ellos, la humildad y ante todo el compartir, el disfrutar, esa alegría de un niño que no se cambia por nada. La magia de los juegos tradicionales radica en las distintas habilidades motoras que se desarrollan, la capacidad de socialización y el uso de la creatividad. Cada juego tiene su técnica y sus reglas, y aunque algunos parecen sencillos, se requiere concentración y destreza para lograr salir victoriosos. Este juego se llama Coca o Valero. Tiene los nombres. Más o menos para lanzar o jugar eso tiene una distancia de la cabulla, lo que es el mango, a la parte que es la distancia para lanzar una coca. Ese es el primer paso. El segundo paso se mide lo que es una distancia así, que hace, la lanza y el mismo palo le da la vuelta a la coca, o sea así, se le da como una circunferencia, que eso es lo que hace el juego de la coca. Aunque estos juegos son una fuente de transmisión de conocimiento, con los años las nuevas generaciones han perdido el interés en estas actividades debido a la tecnología. Sin embargo, la llegada de la pandemia abrió la oportunidad para que las familias estuvieran más unidas y encontraran en estos juegos una alternativa de entretenimiento. Lo más importante ahorita es que la nueva juventud reconozca lo que realmente estamos perdiendo, lo que realmente nosotros no hemos valorado. Ahorita consiste en que ellos vuelvan a retomar eso que nos teníamos como pasados, como ya perdidos, sino volver a reintegrar, volver a estar con la familia, que en cada familia podamos apostar, digamos, un desayuno, unas onces, algo de como que estemos como más unidos. En eso consisten realmente estos juegos y que todo no sea solo tecnología, solo celular, no, al contrario, que estemos más unidos durante un juego. Destreza, adrenalina, aprendizaje y diversión son algunos de los componentes que aportan estas actividades junto con múltiples beneficios para la salud. Por esta razón, Bogotá busca rescatar e incentivar a grandes y pequeños a que no dejen perder la cultura. Pues Bogotá tiene una tradición muy grande de juegos tradicionales que incluyen el tejo, el bolirrana, la coca, y pues es una cosa que sucede en los barrios constantemente, que es una tradición que se pasa de abuelos a los nietos, de los papás a los hijos y las hijas. Y desde el IDRD hemos trabajado este año con los torneos de juegos tradicionales para mantener esta tradición, y lo que hemos hecho es que hemos convocado a gente de toda la ciudad a que participe de los juegos de bolirrana, de tejo y de coca y de piquis, y ha sido pues una experiencia muy interesante porque
porque hemos visto cómo diferentes generaciones de personas se han encontrado en los parques metropolitanos para competir en estos juegos. Cada año, en el marco del Festival de Verano, se organizan competencias de juegos tradicionales que cuentan con el acompañamiento de profesionales que guían y enseñan a los asistentes a dominar la técnica. Estas actividades son realizadas al aire libre para que miles de personas puedan disfrutar y divertirse en familia. El patrimonio deportivo y recreativo de la ciudad es fundamental, así como jugamos fútbol desde hace casi 100 años, así como jugamos baloncesto, así como están las nuevas tendencias deportivas en donde los jóvenes están innovando, tenemos que mantener viva la tradición deportiva del tejo y del bolirrana, y lo que significa también para que los chicos y las chicas se reúnan a jugar trompo, a jugar piquis en el colegio, pues que es además una actividad de socialización muy importante. Estos entretenidos juegos son una forma de rescatar la cultura de nuestro territorio. Asimismo, es una fuente de transmisión de conocimiento que pasa de generación en generación. Y aunque con los años quizás se van realizando algunas modificaciones, siempre mantendrán su esencia. Hoy es viernes en Capital en Línea y para tales efectos estamos invitando a personajes relacionados con lo lúdico, con los juegos tradicionales, y tenemos en este momento el honor de saludar al primero de ellos. Se trata de don Roberto Castiblanco, nombre que ustedes verán bordado, por supuesto. No, bordado no, repujado, labrado, es la palabra exacta, labrado sobre este trompo. Perdón, las imprecisiones en la palabra se cometen. Roberto, muy bienvenido a Capital en Línea, un apasionado de los trompos, fabricante de trompos. Sí, él dice que es el jugador más viejo, yo no lo veo viejo, yo diría más veterano de trompo. ¿Cuántos años ya trabajando con estos trompos? Pues, jugando con el trompo. Jugando, vamos para 37 años. Casi 4 décadas. Con registros, ¿sí? Antes no, porque era el juego de baile, del barrio, de los amigos, del pueblo, pero sí, 37 años ya con registros fílmicos, fotográficos, colección de trompos. Roberto, una de las cosas importantes de los juegos autóctonos, de los juegos que son propios de una región o que, bueno, pues identifican a muchas generaciones, es precisamente eso, pues que se sienten identificados tanto los de las generaciones actuales como las generaciones mayores. Cuéntanos qué es lo importante de ese tipo de juegos. Bueno, la importancia de los juegos radica muchas veces no son autóctonos, como normalmente dices, es que son tan autóctonos. No, lo autóctono se refiere es cuando es su origen, pero cuando tenemos una tradición es porque pasa de generación en generación y se mantiene. ¿Sí? Esa es la base de la cultura, digamos. Podríamos llamarlos entonces juegos tradicionales más que autóctonos, porque muchos llegan de fuera. Son foráneos, sí. Sí, pero pues son los juegos tradicionales. Pues a través de los años le hemos puesto una infinidad de juegos, de nombres a los juegos. Por decir algo, con el IDRD y con Deportes comenzamos como los primeros juegos campesinos. Después pasó en Antioquia, llevamos esos mismos juegos y se convirtieron en los juegos de la calle. Después Coldeporte Nacional los tomó como los juegos comunales. ¿Sí? En otras regiones lo tienen como los juegos ancestrales. Sí, entonces se va cambiando según la región se va cambiando los nombres. Así como se le cambia los nombres a los trompos. Eso estábamos viendo, que Roberto es todo, yo no sé si quepa la palabra, pero es un trompólogo, no porque estudie trompas, sino porque estudia trompos, y vino provisto, como es usual, de un arsenal de cosas, incluso en el cinto, tiene su trompo al cinto. Por supuesto, esto vuelve a su lugar. Sí, señor. Él siempre anda armado con un trompo y nos trae este grupo de trompos, cada uno con distintas características. Hay yoyos también. Hablemos de cada uno de estos trompos porque cada uno tiene una historia, una modalidad distinta, una forma de fabricación y todo esto. Los trompos grandes. Los trompos grandes llegaron a la conclusión de que son necesarios, aunque mucha gente dice, no, es que usted es para lucirse. Pero ocurre de que hemos tenido espectáculos donde reunimos 15 jugadores en un espacio de una cancha de baloncesto. Nosotros le pedimos a la gente que se retire lo más que pueda porque, en cierta manera, hacemos malabares como tirarlo a 20 metros de altura,
que es una torre de alta tensión, tiene 19 metros y lo logramos pasar por encima. Eso es casi que un récord, ¿sí? Entonces, cuando uno falla, el trompo estrella y no sabe uno en qué dirección sale. ¿Y ha habido algún accidente lamentable? No, sé. No, lamentable no, golpeado sí. Un golpe no es lamentable. No es tan dramático, digamos Claro, así, no, pues, pero sí, con alguien que... sí es muy molesto estar haciendo una exhibición y que un jugador golpee a una persona. ¿Sí? Por supuesto, y usualmente quien se golpea está desprevenido, Sí, ni siquiera claro. está mirando la exhibición. Entonces, ¿qué pasa? Si uno retira a una persona a 20 metros y yo me pongo a jugar con el más pequeñito, entonces la gente comienza a acercarse porque no va a ver. Entonces, yo considero, mire, en el juego del trompo tenemos 3 modalidades. No sé si ya los compañeros que veían en pantalla lo han explicado. No, pero nosotros queremos oír la voz de un experto en la explicación. El reglamento que realizamos dice que un competidor debe estar provisto de varios trompos porque son 3 modalidades. Una modalidad es la famosa rayuela. Rayuela, bombo, arroyuelo, callejón, según la región recibe el mismo nombre. Pero en sí es un círculo con un trompo en el centro. Cada participante provisto de su trompo y su cuerda tiene que hacer 3 lanzamientos. Si en el primer lanzamiento saca, son 10 puntos. Si es en el segundo, 5. Y si es en el tercero, 1 punto. O puede ser a sacar monedas. ¿Sí? Entonces, para eso tenemos los diferentes trompos. En la cuestión de figuras, las figuras las hacemos con diferentes trompos, como pueden ver, hay un trompo de doble punta, que es un trompo especial, trompos de diferentes tamaños. En el trompo vemos que en cada región cambia la forma del trompo. Hay regiones que el trompo es muy alargado. Entonces, ocurre que es muy bonito, representa una región, pero son trompos que bailan menos. Nosotros hemos llegado a la conclusión de que un trompo es más o menos la proporción geométrica de un huevo. ¿Sí? El alto por el ancho, entonces él mantiene más tiempo bailando. ¿Sí? Si un trompo no lleva las famosas rayas que le hacemos por decoración, tendría menos coeficiente de rozamiento y bailaría más. Influye la calidad de la madera, la forma, el tamaño del trompo y la relación que hay trompo-cuerda. Las puntas son importantes, son los llamados rones o berrones. ¿Sí? Normalmente el trompo tradicional se hace ante el público y se utiliza una puntilla. Pero ¿qué pasa? En cada lanzada, en cada juego, la puntilla va entrando. Para este caso utilizamos unas secciones de varilla, entonces la parte de atrás va plana, entonces es más difícil que penetre. Hay unas puntas súper especiales que son cónicas y que no permite que se adentre. ¿Sí? Y a la vez, en este vértice, cuando tenemos un herrón similar al del grande, tiene una cintura de metal. Entonces, si voy a hacer un malabar, la cuerda queda cogida en el solo metal. Cuando queda entre madera y metal, frena la velocidad del trompo. Tiene una cantidad de variables, de condiciones para que sea un buen elemento. ¿Sí? O sea, cualquiera dice, un trompo. Pero hay que diferenciar el proceso de fabricación, la selección de materiales y que el trompo quede compensado. No todas las maderas nos sirven para que un trompo quede compensado. Un trompo compensado es que se ponga a bailar, gire sobre su eje y se quede quieto. Que en vertical, bien, sí, vertical y no pasa baile, como decía. De que esto es un elemento vivo como es la madera, pero si dijéramos, vamos a coger un árbol que es de buena madera para hacer trompos, partimos el árbol a la mitad, sacamos de este lado un pedazo y de este lado un pedazo igual y hacemos 2 trompos. Y se van a comportar de diferente manera. O sea, nunca habrá un trompo igual a otro. Nunca habrá, como una huella digital, así sea, del mismo árbol. ¿Sí? Increíble. Porque en el crecimiento de un árbol influye la posición del árbol con relación a la salida y la puesta de sol. El clima
digamos, la humedad relativa, todo eso influye. Pero es una trompología, definitivamente es Pues un arte, es una ciencia. afortunadamente logré estudiar algo sobre maderas en mis estudios en la Universidad Nacional. Yo estudié Bellas Artes y estudié diseño industrial, entonces pues tengo cierta afinidad a las cosas manuales, Combinación entre física y estética. ¿Podemos mirar alguno de estos trompos, digamos, en acción? Sí, claro. Pongamos a bailar el mexicano. El mexicano, sí. Claro. Sí, Dices que los decorativos no son tan estables como los otros trompos, son menos funcionales, me pareció entender. Sí, o sea, los planteé como decorativos porque en un evento siempre la gente dice, yo jugué trompo, pero ya no puedo, no lo puedo hacer. Entonces le dicen uno, no, es que no es... Entonces lo llevan con el fin de tener un recuerdo, pero a la vez es un trompo que funciona. Podríamos hacer un trompo cundiboyacense también, ¿cierto? Tengo los diseños de, o sea, estos personajes tengo diseños de las regiones de Colombia y extranjeros. Ahí va el mexicano. Cómo se contonea elegantemente como un ballet. Llega y a veces se queda quietico y de pronto se bambolea. Inicialmente se llamaban los borrachitos. Los borrachitos. Yo estoy borracho. Y Roberto, mirando. mientras nos estás haciendo esta demostración, en mi tierrita, por ejemplo, esto se llama peonza. La peonza. En muchísimos lugares encontramos... Kreisler en Alemania. Claro, tiene muchísimos nombres. ¿Se sabe y se conoce el origen de la peonza? del China trompo? y Japón y después por todo el mundo. Por todo el mundo. Sí. Igual que la cometa, por ejemplo, que también de China se Es que expandió a todo el en lugar. China hay tres variables, podríamos decirlo, que son obligatorios en toda la educación básica, que es el baile del viento, o sea, las famosas cometas, las danzas y el trompo. Con ellos garantizan, esa nación garantiza de que la gente que sale a buscar vida en otros países lleve sus raíces y no las olvida. ¿Sí? Esa es una enseñanza muy bonita porque ellos valoran su cultura. Maestro, ¿podemos poner a bailar este trompo también? Claro, sí. Discúlpenme, les paso por acá. Trompología en Capital en Línea. Miren el estilo. Yo quiero ver a Mireia haciéndolo ahora. Seguramente lo hará igual de bien. Increíble. Uno de los especiales es este. Un silencio teatral. Sí, yo sí, quiero no, ver yo este. Yo por quisiera ver eso el no estoy gigante, pero no sé qué interrumpiendo. suceda con el piso. Puede abrir No, un cráter, ¿verdad? Muy bien. Increíble, Roberto. No, y es que merece el silencio, el observar Sí, cómo merece se todo hace el la silencio y gran la solemnidad demostración. para observar el espectáculo, Sí. porque es un principio en el que se mezcla, como lo decía muy bien el maestro, el arte y se mezcla la ciencia, por supuesto, de equilibrar el peso y todos los materiales y demás. Increíble. Lástima no poderlo hacer aquí, pero lanzarlo a 15 metros de altura. Roberto, mientras nos estás enseñando estos trucos, sobre todo para que aprenda Andrés, que nos pone No, yo ya pruebas sé. a todos los periodistas y corresponsales de esta casa, vamos a ver una de las notas de nuestra periodista Paula Rodríguez, que se encuentra con un invitado muy especial. Paula, muy buenos días, adelante.
Muy buenos días, Mireya, Andrés, televidentes. Mire, yo de verdad los saludo con una emoción gigante porque es que estamos en la localidad de Fontibón y tenemos público el día de hoy. Mire, ustedes pueden observar los niños que están aquí porque es que hoy vamos a hablar con el maestro, vamos a hablar con el campeón nacional e internacional de trompo. Él es el señor Daniel Ibargüen, quien nos va a comentar un poco acerca de este arte. Muy buenos días, don Daniel, bienvenido a Capital en Línea. Muy buenos días, Paula. Don Daniel, bueno, estábamos viendo algunas jugadas, pero antes de eso cuéntenos un poco acerca de esa pasión que usted siente por el trompo. ¿Cómo inicia? Sí, yo inicié hace muchos años en Ismina, Chocó. Tenía yo 5 años cuando hice la primera jugada. Trompo al piso, luego pico al aire y se desató este cúmulo de jugadas que hoy en día hago para Fontibón, Bogotá, Colombia y el mundo entero. Es decir que usted, claro, tenía 5 años, pero ¿de quién aprendió? Los vecinos más grandes que jugaban, salían a jugar, entonces yo me encariñé y comencé precisamente a jugar al lado de ellos, pero después me volví un turista. Incluso usted nos comentaba hace un momento que en un principio usted era el que fabricaba sus propios trompos. Claro, a machete, de guayabo, de un árbol que se llama pichindé, y así sucesivamente fuimos fabricando. Don Daniel, yo sí quiero aprovechar porque es que usted en los años 80 fue pionero, fue el que creó algunas jugadas de trompo. Cuénteme cuáles son y por supuesto mostrémosle a los televidentes y por supuesto también a este público que tenemos esas jugadas que usted creó. Sí, Paula, para Canal Capital y para los compañeros que nos acompañan el día de hoy, en los años 80 yo creé jugadas como la Tino Asprilla, la Valderrama, la Lucho Herrera. Eso precisamente hizo que yo me encariñara aún más de este juego, creando jugadas para los deportistas que hicieron historia para Colombia y el mundo en los años 80. Y por lo menos muéstrenos cuál es la Valderrama. Acá nuestro maestro nos va a mostrar un poco de esa jugada tan magnífica que creó. Y ahorita tenemos que explicarle también a la gente cómo es la función, cómo se debe enrollar bien el trompo. Todo bien, todo bien. Uy, impresionante, por favor, un aplauso también para el maestro. Y sigamos ahora con la Lucho Herrera. Listo, pues, muéstranos entonces la Lucho Herrera cómo es. Pero le cuento que estas jugadas de verdad son bastante complicadas. Esta jugada se la creía a Lucho Herrera, después se encarnó en Nairo Quintana y hoy en día en Edgar Bernal. Bueno, ahí vamos. ¡Impresionante! Mire, de verdad que acá nuestro público está bastante emocionado. Pero mire, yo quiero, don Daniel, que usted nos cuente un poco acerca de esa técnica, porque es que jugar trompo tampoco es tan sencillo. ¿Cómo debería enrollarse el trompo para ponerlo a bailar? Sí, digamos, para aprender a jugar trompo no es difícil, lo que pasa es que no le explicamos al niño y por eso el trompo termina guardado. Pero es muy sencillo, es seleccionar la piola para el tamaño del trompo y los derechos, los que somos derechos, tenemos esta forma de iniciar a enrollarlo por la cabeza. Los zurdos lo hacen al contrario. Entonces los derechos lo hacemos por la parte frontal, bajamos, las 2 o 3 primeras vueltas deben ser bien apretadas y las otras suaves. Y así el trompo no se le mochila. Mostrémosle, a ver cómo los niños van a jugar, enseñémosles un poquito a ver si ellos también nos ponen a bailar entonces el trompo el día de hoy. Bueno, le hacemos un nudo en las puntas al trompo, a la piola, que ese nudo es muy importante para que el trompo baile. Mira, David, pon cuidado. Como esta piola es larga, yo lo lanzo allá, al aire.
Y el movimiento es como lanzo la piedra. Así es como yo lanzo la piedra, así lanzo el trompo. Cuando yo voy a lanzar la piedra hago esto, ¿cierto? Es lo mismo. Bueno, yo acá me retiro. Mira. Mira el señor. Al aire y él solo da la vuelta. Al aire y él solo da la vuelta. Eso es. Así fácil. Bueno, vamos a ver cómo le va al chiquitín entonces. Si en algún momento él gira la mano, el trompo cae acostado. Lo que es en esa misma posición. Haga cuenta que le va a lanzar la piedra a él. Ay, Dios mío. Vamos a ver cómo nos va. Este lo vamos a hacer juntos. Mire, 1, 2 y 3. ¡Wow! Miren, nos bailó el trompo. Mire, así de sencillo se le enseña a los niños y todos aprenden. Muy fácil. Bueno, Daniel, yo la verdad tengo que decirle que muchísimas gracias por compartirnos este arte que usted de verdad nos enseña, por tener la oportunidad el día de hoy de poder compartir cómo se juega trompo acá en la localidad de Fontibón y por supuesto para todos nuestros televidentes que nos están viendo, que muy seguramente deben estar emocionados como yo de aprender a jugar trompo, porque yo sí le digo algo, don Daniel, usted le está enseñando a este público tan bonito, pero también tiene que enseñarme a mí, porque la verdad en el trompo no soy tan buena, pero yo seguramente que con este maestro voy a aprender. De verdad que yo me despido, que tengan un gran día, que sigan hablando de juegos tradicionales, que como ya vimos, pues de verdad esto es todo un arte y la importancia de mantener esas tradiciones en nuestra comunidad, en nuestra sociedad, y que los niños sigan aprendiendo. Ya me despido, chao, chao. Paula, muchas gracias por esa información. El culto al trompo, una cultura compleja, además una cultura que implica principios físicos, que implica un conocimiento de maderas y de otras artes. Y a continuación vamos a ver un trompo que a mí me recuerda un tanto a una zanahoria. Tiene su dejo zanahoril, este gigantesco trompo, cuyo peso es ¿de cuánto, maestro? 18 libras. 18 libras de trompo. A continuación se van a elevar por los aires. Yo oculto mi cabeza. Anonadado. Ahora lo vuelvo a bailar y lo dejamos bailando. Bueno, sí. Hay forma de clavarlo en el piso, digamos que quede clavado como una artesanía, como una obra de arte. Sí, podría ser. Listo. Bueno, ¿esto tiene seguro? Espero, ¿no? Míralo cómo choca. En alguna ocasión, Grand Prix del deporte le tomó el tiempo durante 8 minutos en un 8 evento. minutos rodando. Quedó quietico. Dejémoslo ahí permanentemente, observándolo, contemplándolo. Y hemos hablado muchísimo, Roberto, de trompos, pero cuéntanos, ¿hay algún otro juego muy de acá, de esta zona donde se juegue en Colombia, que también haya llamado tu atención, que también domines, con el que también hayas pasado tanto tiempo trabajando? Porque esto no se aprende en 2 días, Sí, se nota. Digamos la coca. Coca, valero, pirinola, pues no traje una, pero se usa mucho en Colombia. Digamos, tenemos el caso de Chiquinquirá, es una zona de artesanos y venden la típica coca de color rojo y amarilla. Digamos que puede ser una variante hay una de la India, hay de Rusia, que son similares, pero entonces los cabos no usan cuerda, sino la kendama se llama. Sí, ese es, digamos que es como una variedad. Pues aquí en Colombia, en cuanto a los juegos recreativos, que ese es el nombre básico, porque si no hubiera juegos recreativos no hubiera juegos de competencia y mucho menos juegos de alta competencia. ¿Sí? Todo eso se gesta, esas habilidades se gestan en las calles,
por lo menos el fútbol en los palenques, todo eso, los boxeadores. Esos son los semilleros. Para algunos no es considerado bueno los juegos en la calle, ¿sí? Ay, que se juntan con los amigos, que son mala gente. Pero ahí es donde salen muchas habilidades. Hemos fabricado los carros esferados, carros de balineras para competencias. Entonces, a través de todo Cundinamarca se han hecho grandes competencias de carros esferados, así como lo hacen en Manizales. Hemos tenido la oportunidad de enviar unos carros a competir, y muy buenos. Bueno, todo eso lo fabrico yo. Ahí sigue, no se ha muerto. ¿Cómo está Bogotá en materia de practicantes del trompo? Es decir, podemos decir que estamos pues por en un nivel de competencia. Estamos hasta ahora tratando de despertar el interés, pero sí contamos con bastante afluencia. Digamos, en la región, en la parte de Usme, es bastante los practicantes. En este momento hay un campeonato en Madrid, Cundinamarca. Yo viajo mucho a Boyacá, que es donde más se hacen eventos, digamos que masivos. Hemos llegado a tener 500 jugadores. La premiación superaba los 150 trofeos y eran 3 días de competencia. 3 días de competencia. Sí. De competencia. Y una de las cosas importantes dentro de esas competencias, que me imagino que es muy importante para mantener estos juegos tradicionales que hablábamos antes, y Andrés lo decía al inicio del programa, hoy en día con los videojuegos, con los celulares que nos tienen tan eclipsados o tienen tan eclipsada la atención de las nuevas generaciones, han perdido un poco el interés en ello. ¿Cómo se hace, Roberto, aparte de con estas competiciones, para mantener a los jóvenes con estos juegos tradicionales que cada vez se van perdiendo más y quedan en las generaciones pues que en algún momento crecimos sí jugando a ello? Sí, pues lo hemos intentado a diferentes niveles. Con un compañero, Alberto Echavarría. Él ha trabajado con entidades en la cuestión de recreación y deporte, como es la Universidad Nacional. Con él, antes de pandemia, visitábamos 7 universidades de Bogotá y hacíamos las jornadas de juegos tradicionales. Con el trompo, la coca, los carros esferados, la rana, el cucunobá, las canicas, golosa. Y existe un fenómeno, pues, pelados de segundo, tercer semestre, no, uy, ¿qué es eso? ¿Sí? Se arrimaban solamente a mirar, no. Entonces ya cuando uno les decía, bueno, si no compiten, se van a perder de los premios. Entonces, no, que por premios sí, entonces se comenzaban a retar. Y sí, a que usted no es capaz, pero si usted va, listo. Y llegamos a hacer unas competencias de carros esferados, pero chicas con tacones. Mejor dicho, lo primero que hacían era botar el bolso. Y ese es un deporte extremo, ¿cierto? De alguna claro, forma, ¿no? Esto es un deporte extremo. El extremo peligro de que te caiga. El extremo de la cuerda. El extremo de la cuerda a L cuartos. No, sí, a la final, digamos, es un deporte extremo porque es de alto riesgo. Roberto, un llamado quizá, y quién mejor que tú para hacerlo, a que busquemos estas tradiciones de alguna forma. Se olvidan a veces, uno se empieza a inmiscuir en extremo con la tablet, con sí, los dispositivos móviles, y este tipo de juegos desarrollan habilidades, permiten compartir, permiten hacer un ejercicio sano de la competencia. Hay muchas cosas aquí que no vamos a tener en un computador. Les quisiera contar una anécdota, una parte que considero importante. Hemos realizado eventos en diferentes regiones del país y nos apoyan con los trofeos empresas de licores, de bebidas, digamos empresas de arroz, todo eso. Pero siempre nos mandan unos trofeos grandes, muy bonitos, pero resulta que los competidores no tienen la cultura del premio, de la mención, del logro, ¿sí? Entonces tuvimos casos donde 2 de la tarde terminábamos la competencia en infantil y los pelados cogían su trofeo así debajo del brazo y toda la tarde con eso. En la tarde, oiga, ¿por qué no me cambia este palo por un trompo? O sea, porque ellos no sabían qué es un trofeo, qué significa un trofeo. Entonces optamos por hacer un trofeo diferente.
El trofeo era básicamente un cuerpo donde iba la leyenda, la publicidad, iba un trompo y su cuerda. Entonces, el que se lo gana, pues dejó el palito allá guardado y se fue a jugar con su trompo. Acabó de jugar y ta. La coca, igual, una coca y el yoyo. Los carros esferados. Decimos, pero es que no les podemos dar un carro grande. Entonces lo hicimos a escala, pero con toda la calidad necesaria. Y me contaba gente, dijo, no, el pelado baja su carro, va y juega, se lo presta al hermanito y después va y lo guarda. ¿Sí? Logramos que ya las entidades que nos daban esos trofeos no nos dieran eso, nos dieran unos bonos. Digamos, un bono para determinado almacén por valor de 100.000 pesos. Entonces el pelado tenía el derecho a ir a escoger su camisa, sus zapatos, sus medias, a la medida. No tener ahí 10 sudaderas para repartir y entonces se la ponía el peladito y le quedaba la manga acá. ¿Sí? Entonces hemos logrado eso, que las entidades nos brinden un apoyo diferente. Sí, por decir algo, lo que se hizo con Coldeportes fue muy especial porque esto estaba encaminado a las veredas. Entonces las personas las llevaban en bus, con sus viáticos, con sus buenos uniformes, a ir a jugar a otro del municipio. Entonces eran personas orgullosas de su vestimenta, de sus implementos, y se lograron hacer 3 actividades de esas en Coldeportes. Creo que ahorita están programando una más que todo para estudiantes a nivel nacional. Sí, eso les cuento. Roberto, ¿qué futuro le auguras a estos juegos autóctonos, precisamente hablándonos de estas competiciones, que lo que tratan y de los, digamos, competiciones que también organizáis vosotros para que se mantengan? Yo le veo futuro, ¿sí? Así los pelados no dejen la tablet, el celular, todo eso, pero hemos logrado inculcar, ya hemos hecho campeonatos en universidades. En alguna ocasión en una de las universidades acabamos la jornada y, por decir algo, como pasa ahorita, mi trompo quedó allá, la cuerda quedó en otro lado, unos trompos en otro lado. Iban dos chicas, salían como de una clase. Cuando una de ellas ve los trompos, lo primero que hizo, cogió el bolso así y lo soltó. Y fue y cogió un trompo. Y lo enrolla con tal habilidad y hizo una pose que rara vez la he visto. Mi papá era uno de los que... ¿Me están hablando los compañeros? Ay, Roberto. Digamos que mi papá cogía un trompo y lo lanza de una manera diferente a como lo hacemos. Nosotros no hacemos tanto esfuerzo. ¿Sí? Sí, uno simplemente está parado y coge y lo lanza. Pero entonces, por lo menos él hacía esto. ¿Sí? Como para coger más impulso. Una bala. Y esta chica coge ese trompo así y lo alzó y se acercó a la compañera, apenas zumbaba el trompo. O sea, le imprimió más velocidad. Entonces llego y le digo, venga, ¿usted por qué cogió ese trompo sin mi permiso? No, estaba preocupada. Dije, ahora me va a tener que acompañar allá. Y estaba el compañero con el micrófono. Y sí, señor, sacamos un trompo nuevo y se lo entregamos. Ahí fue súper contenta. Desafortunadamente, al cuarto de hora caímos en cuenta de haberle tomado el dato. Era una mujer que no... ¿Desapareció para siempre? ¿Nunca volvió? No supimos de qué aquí podemos mandar el mensaje entonces. Si estás en alguna parte, reaparece, te estamos buscando para que hagamos exhibiciones. Con esas habilidades, no, sería especial. Roberto. Sí. Y una de las cosas bonitas con las que nos vamos a quedar hoy es precisamente todos estos juegos, como que son muy pues de diferentes generaciones, transgeneracionales, son para compartir en familia y es lo chévere de los juegos tradicionales. Todo el mundo sabe jugar a ellos y a todo el mundo por lo menos le evoca a su infancia. Roberto, muchísimas gracias por acompañarnos y estar hoy aquí con nosotros. Y cuando haya oportunidad podemos hacer un
un especial, digamos, cómo se fabrican. ¿Cómo se fabrican? Sería muy lindo registrar eso. Sí. Toda la trompología en todas sus dimensiones. Trompología, me gusta muchísimo. Roberto, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Nosotros todos los días vamos recibiendo comentarios de la calle relacionados con el tema del día, entonces veamos ese primer contacto que nos llega de la calle. Hola amigos de Canal Capital. Acerca de los juegos autóctonos, pienso que nos llevan o nos hacen recordar épocas muy bellas que vivimos antes. Recuerdo con mucho aprecio en los descansos del colegio cuando salíamos a jugar al trompo, o en la actualidad cuando me reúno con mis familiares para ir a jugar al tejo. Considero que son juegos que debemos mantener con el paso del tiempo y que ojalá tengamos la oportunidad de podérselos enseñar a nuestras futuras generaciones. Continuamos con juegos tradicionales en Capital en Línea. Ya dedicamos un buen espacio al trompo, a la trompología, a toda la historia detrás de este indumento que tanto nos ha entretenido. Los invitamos a que hagamos una pausa. No se muevan, porque ya regresamos. Continuamos en Capital en Línea. ¿Cuál es el femenino del trompo? ¿La trompa? Ajá, sería, sí. Entonces esta trompa es la trompa Mireia. Se parece a ti, mira, tiene un atavío parecido, tiene flores, tiene unas trenzas, el vestido está parecido y fue un obsequio que te dejó el maestro Ricardo. Muy hermoso, sí. He hecho una entrevista tan linda, ¿no? Sí. Pero eres tú aquí presentando las notas, ¿no? Podría ser. A continuación vamos a ver una nota de los juegos autóctonos. Bueno, aquí tenemos a Andrés, evidentemente. ¿Estás haciendo vudú con el trompo? Sí, lo voy a tirar al café. Mientras entramos en este terreno de la brujería, de los embrujos, hechizos, conjuros y demás, nos vamos con una nota muy volátil de parte de Mireia, así que vámonos a continuación a ver la nota de Mireia, porque vamos a hablar de los trompitos. En 1996, un grupo de amigos que compartía el gusto por volar cometa creó el Club Kogi, un proyecto que nació con el fin de reunir aficionados a este pasatiempo. Cuando se fundó el club hace 25 años, el club, yo estoy hace 12 años en el club, pero cuando se fundó hace 25 años, fue un grupo de 4 o 5 personas que se unieron alrededor digamos, del gusto por las cometas, y comenzaron a encontrarse en el Parque del Simón Bolívar. Entonces, el primer sitio de encuentro en Bogotá era el Parque del Simón Bolívar. Sigue siendo aún un sitio de encuentro, solo que las condiciones ya no son tan ideales para volar cometas. El Simón Bolívar entonces ya tiene muchos árboles, los árboles crecen, y nosotros somos muy amigos del medio ambiente, pero los árboles y las cometas no se llevan bien. Debido al gran tamaño de las cometas que tienen actualmente, el equipo tuvo que buscar sitios con mejores condiciones. En Bogotá particularmente, pues digamos que el sitio donde más volamos es donde solíamos ir bastante antes de la pandemia, es el Parque Tunal, que queda al sur, digamos muy cerca en la zona de Ciudad Bolívar. Ese es el sitio que posiblemente ahorita tiene mejores condiciones para volar cometas, porque es un espacio muy abierto donde el viento entra pleno y no tiene, digamos, hay varias zonas que no tienen casi obstáculos, no hay árboles, no hay postes, entonces eso facilita el vuelo. En Colombia este hobby es una tradición propia del mes de agosto. Sin embargo, se trata más de una costumbre que de una obligación. Agosto es la época del año en la que, por tradición, en nuestro país, porque en general es casi en toda Colombia, agosto es lo que consideramos la temporada de cometas. Se considera la temporada de cometas porque tradicionalmente es la época del año donde, en principio, hay mejores condiciones de viento para volar. Se dice que el país creo que es atravesado por los vientos alisios o algo así, y eso hace pues que en teoría agosto sea un mes de mucho bien. Pero digamos que eso es una tradición más que una realidad. En Colombia hace viento todo el año. Entonces, y una cosa interesante, a diferencia de lo que ocurre en otros países, nosotros podemos volar todo el año por nuestras condiciones de clima. Estos instrumentos de diversión logran captar el interés de muchas personas, indistintamente de su profesión o edad, y son una excusa perfecta para disfrutar de un día en familia. Compartimos pues el gusto y la pasión por volar cometas,
y en general somos familias. Digamos que el club lo componen ahorita alrededor de 23, 24 personas. Y todos somos familias, somos grupos de familias. Aunque al inicio solo volaban cometas tradicionales, hoy cuentan con ejemplares que pueden llegar a medir más de 20 metros de largo y usan para sus espectáculos. El tema de agosto y las exhibiciones es importante porque nosotros lo hacemos para recoger fondos, que es con lo que el club se mantiene, de forma tal que ninguno de nosotros tenga que poner dinero pues para el sostenimiento del club, ni sobre todo para comprar más cometas. Entonces, una cometa de las que nosotros tenemos, tipo show, de las más grandes, puede costar alrededor de unos $3.000, $4.000. O sea, estamos hablando de una cometa que ya con tasa de cambio de hoy estamos hablando de cometas de varios millones de pesos. Son muy costosas, pero son muy bonitas. Por el número de hilos se pueden clasificar en dos tipos, las cometas de un hilo o estáticas y las cometas deportivas o acrobáticas. El hexágono es una cometa plana, entonces dependiendo de la forma hay diferentes clasificaciones, cometas planas, cometas tridimensionales, cometas de ángulo diedro, cometas de potencia para jalar carritos y digamos que ahorita hay una práctica que se conoce como de cometas deportivas. Entonces las cometas deportivas son cometas con forma delta que se vuelan con 2 cuerdas. Y la idea es que tú maniobras la cometa con esas 2 cuerdas, con esas 2 líneas, para moverlas a tu voluntad. Entonces esas cometas se conocen como cometas acrobáticas o cometas deportivas. En la actualidad existen campeonatos, salidas deportivas y equipos que se preparan para competencias con cometas deportivas. Digamos que hay como 2 modalidades, la parte de vuelo técnica, que es como volar unas figuras obligatorias, unas figuras que se conocen como de precisión. Para eso existen unas reglas, existen unos libros donde se indica cómo se hace, cuáles son las figuras obligatorias que se tienen que ejecutar. Y existe lo que se conoce como el vuelo de ballet, donde la idea es que las cometas vuelen sincronizadamente con una pista musical. Entonces ese vuelo es muy bonito porque es súper atractivo. En Bogotá cada año se celebra el Festival Internacional de Cometas para que grandes y pequeños disfruten de esta actividad en el Parque Metropolitano Simón Bolívar. Y después de volar cometa, los invito a un recorrido por algunas localidades de Bogotá. Para conocer un poco más sobre nuestro tema del día, le damos paso a nuestra corresponsal Daniela Doncel, que se encuentra en la localidad de Fontibón. Daniela, muy buenos días. Hola, un saludo para ustedes allá en estudio y para nuestros televidentes. Les cuento que hablando de los juegos autóctonos conocí a Luis y Andrés, 2 grandes exponentes del yoyo y del trompo que llevan más de 12 años realizando exhibiciones a través de diferentes países gracias a la práctica, a la perseverancia y a su gran talento en estos 2 juegos. El yoyo y el trompo son 2 de los juegos que perduran en el tiempo y en la memoria de las familias colombianas. Están los elaborados con madera y los que combinan elementos de la modernidad y especificaciones profesionales, un tema en el que los hermanos Celis son grandes exponentes en Colombia y en el exterior, verdaderos embajadores de estos juegos autóctonos. Bueno, el gusto por estos juguetes tradicionales viene desde muy niño, desde la época del colegio, donde alguna vez vi a unos campeones jugando con estos juegos, con estos yoyos, y quedé totalmente enganchado con el juego. Ya posteriormente, en la etapa adulta, tomé el juego a modo profesional y tuve la oportunidad de conocer muchos países mostrando, promocionando, pero sobre todo enseñando el juego del yoyo y el trompo a todos los niños del mundo. Estos 2 hermanos llevan más de 12 años en esta práctica, la misma que les ha permitido recorrer la gran mayoría de países de Sudamérica a través de exhibiciones que pretenden impulsar diferentes marcas, siendo esta a su vez una motivación para crear su propia línea de trompos que busca preservar estos juegos en las futuras generaciones. Considero que el yoyo y el trompo son juegos autóctonos de nuestra ciudad, ya que pues digamos hace muchos años estos juegos pertenecen a las tradiciones de cada familia aquí en Bogotá, y no solamente aquí en Bogotá, sino en todas las regiones de Colombia. Creo que todas las familias en sus hogares tienen un yoyo o un trompo, así sea de colección. Entonces la idea es no dejar perder estos juegos y que sigan prevaleciendo a través de las generaciones. Suele uno fallar bastante a la hora de aprender, pero con constancia y disciplina lo puede ir logrando y ver resultados poco a poco. En el caso del trompo,
digamos que es un poquito más dificultoso debido a que el trompo va suelto a la cuerda, entonces se requiere una mayor concentración y de pronto una mayor habilidad y motricidad para poder dominarlo. Sin embargo, ambas disciplinas con un poco de constancia se pueden lograr manejar casi a la perfección. A través de los años, Andrés y Luis aseguran que los trucos más difíciles son las medias lunas en el yoyo y los bastones en el trompo, por la gran coordinación de los movimientos y la velocidad que se requiere al momento de ejecutar dichas piruetas. Además, comentan que estos necesitan de un material y un peso en específico para lograr trucos más pulidos, sin olvidarse de la perseverancia y la práctica constante que esto requiere. Sin duda, el yoyo y el trompo son dos juegos que deben permanecer por generaciones en la tradición familiar colombiana, sin importar si es una práctica, un hobby o un trabajo a nivel profesional. Estamos en Capital en Línea. Gracias, Daniela. Así es, estamos en Capital en Línea. ¿Tú sabes cuál es el juego más egocéntrico, Mireya? No, ¿cuál es? El yoyo. ¿El tutu? Yoyo, ¿no? Sí, está bien. Después del humorismo Vale. Vamos con nuestro corresponsal, don Charly Rodríguez, que nos trae un informe sobre la rueda lúdica. La rueda lúdica. Adelante, Carlos. ¿Qué es la rueda lúdica? Compañeros, buenos días, cordial saludo para nuestros televidentes. Los juegos autóctonos o tradicionales, como las piquis, la golosa, la rana, entre otros, han sido una estrategia de más de 20 años en el barrio Ciudad Unza, en la localidad de Suba, que ha ayudado a que niños, jóvenes y adultos mayores estén un poco alejados de distintas problemáticas sociales. Hoy en día, este proyecto ya cuenta con el apoyo de la alcaldía local. El proyecto denominado Rueda Lúdica en el barrio Ciudad Unza es una iniciativa social que busca integrar a niños y adultos mayores por medio de juegos tradicionales. Nosotros cuando comenzamos con Rueda Lúdica, con los muchachos que estaban en ese entonces, realmente lo hacíamos porque nos parecía que el juego generaba posibilidad de encuentro y convivencia. Pero también empezamos a entender que había una serie de problemáticas que afectaban pues la vida en particular de los niños y las niñas. La iniciativa es apoyada por el Programa Nacional de Concertación Cultural del Ministerio de Cultura. Busca además de preservar con la práctica el juego como instrumento de unidad familiar. Hablábamos del cuidado que había que tener con los niños, de los derechos de los niños y las niñas, de pilas con el tema de las amenazas que genera el tema de la drogadicción y todas esas problemáticas, digamos, que en su momento se daban y eran muy críticas. Eso no quiere decir que eso haya desaparecido, eso está ahí, pero ya digamos de alguna manera institucionalmente se ha acompañado y se ha generado, digamos, acciones frente al tema. La misión principal de este proyecto es fomentar el respeto de los derechos fundamentales de los menores a través de la cultura, el arte y la recreación. Entonces lo que hacíamos también era aprovechar que los juegos y estas actividades que nosotros hacíamos convocaban a esta población para, a través de mensajes, en fin, en el espacio público, aprovechando que estaban los padres por ahí cerquita. Jorge Riaño, además de ser el creador e impulsor de este proyecto, también es un apasionado por la cultura y el ayudar a la comunidad. Estamos en Capital en Línea. Muchísimas gracias, Carlos. Y de Charly nos vamos para nuestro corresponsal en La Candelaria. Él es Daniel Díaz. Adelante, Daniel. Andrés, Mireya, buenos días. Estuve recorriendo las calles del centro de Bogotá preguntándole a las personas sobre aquellos juegos tradicionales que de una u otra forma marcaron su infancia. Les cuento que muchos aún se acuerdan de juegos como la correíta caliente, la golosa, las piquis, entre otros. Veamos qué fue lo que nos contaron. En la Bogotá moderna se podría llegar a pensar que pese a la llegada de nuevas tecnologías en juegos electrónicos, se perdería en el tiempo aquellos juegos que representan la Bogotá antigua. Sin embargo, los capitalinos aseguran que nunca pasarán de moda y a pesar de la edad continúan divirtiéndose. Cuando niña y aún a mi edad, me gusta jugar, por ejemplo, escondidas, me gusta jugar rana, me gusta jugar al rejo caliente. Este jueguito de jazz todavía lo juego en mi casa con mi nieto. Muchos juegos de la infancia, a pesar de mi edad, muchos juegos de mi infancia los he jugado ahora actual
a la edad que tengo, porque me parece que son juegos sanos, son juegos divertidos. De igual forma, en las calles de Bogotá siguen habiendo personas de todas las edades que se reúnen a jugar de forma sana pero competitiva entre ellos, y otros que recuerdan anécdotas con juegos como Correíta Caliente. Una anécdota que me pasó es que estaba jugando Correíta Caliente y sin querer le pegué con la chapa a mi hermano y casi me castigan y eso. Por su parte, los capitalinos aseguran que lo mejor para preservar estos juegos tradicionales y pasarlos de generación en generación es jugarlos con aquellos integrantes menores de sus familias. Eso pues hace parte también de nuestro patrimonio cultural, ¿no? Todo ese tipo de juegos. Y pues digamos que ahora las juventudes están pues principalmente enfocadas a los videojuegos y demás, pues no sería malo de que salieran a hacer un ratico de deporte. Mireya, Andrés, no me quiero despedir sin antes recordarles que estos juegos jamás pasarán de moda y que también siempre habrá un pequeño espacio en el día para poder compartir en familia y jugarlos. Daniel Díaz, continúen ustedes con más Capital en Línea. Muchas gracias, Daniel, por utilicemos un término relacionado con el mundo de los juegos, esta ronda por las localidades de la ciudad en la que hemos tenido ocasión de conocer varios juegos. ¿Tú conociste el juego de Cuca Patada? Es un juego muy tradicional, muy bogotano, que se suele ejercer en campos de fútbol, en colegios, planteles escolares y demás. Sí. El juego consiste, para ello no necesitas nada más que un balón y la voluntad de jugar, ¿verdad? Sí. Tú vas jugando, es similar al fútbol, tú vas jugando, amagando, obviamente haciendo los movimientos propios de las lides balompédicas y la idea es no permitir que el balón entre por tus piernas. Okay. Si entra por tus piernas, hay varias modalidades de multa o de sanción a aquel que sí, creo que lo estabas contando y me estaba imaginando cuál podía ser la sanción. Puede llegar a ser muy burda. Había una que consistía en esto que aquí conocemos como sosquines o gatos. Entonces lo agarraban a uno a gatos o a patadas. Cuando uno recibía, cuando uno le decían Cuca, le metían, entraba por las piernas a la manera de Freddy Rincón cuando hizo este gol majestuoso en el Mundial Italia 90 a uno de los grandes arqueros del mundo, imagínate. En fin, vamos nuevamente a las calles de Bogotá, pero esta vez con nuestros contactos que nos obsequian sus opiniones y que son el alma de este programa. Bueno, de mi niñez recuerdo juegos como Stop, que eran un trocito de papel, escribir diferentes temáticas que iniciaran con la misma letra, como un cosa, nombre, color, apellido. También jugábamos Rejito Quemado, que era esconder una correa en cualquier parte de la cuadra. Y la persona que la encontraba pues tenía, llamémoslo así, el poder de darle un correazo a sus compañeros de juego. También teníamos Chicle Americano, que era extender un trozo de caucho de lado a lado y la persona pues demostraba todas sus habilidades para cruzarla y demás, mientras cantaba la típica canción del juego. Y pues siempre unidos, con toda la inocencia que implica la niñez, en un ambiente seguro y pues nada, en medio de muchas risas y alegría. Y en Capital en Línea los invitamos a una breve pausa. Ya regresamos con mucho más del tema del día, los juegos autóctonos. Ya volvemos. Yo me acuerdo que cuando pues yo era pequeño, lo que más jugaba era Jermis, que era como una especie de béisbol a lo colombiano, que se jugaba con tapitas, con botellas, dos equipos, unos pues trataban de ponchar y los otros pues bateaban. También lo que era todo, jugábamos escondidas pues normales, pues cuando teníamos un amplio espacio acá en la cuadra. Y nada, la lleva, Stop, que Stop sí era con los postes que había y una pelota de plástico normal para poder jugar, y pues se jugaban hartos varios los niños de la cuadra. Y en Capital en Línea ha llegado el momento, bueno, hemos hablado mucho de deportes o de juegos tradicionales, pero ha llegado el momento de hablar de deportes de alta competencia. Para tales efectos, Loren Solórzano nos tiene mucha información con respecto, lo dijimos ya, a los deportes, así que adelante, muy buenos días, Loren. Andrés, Mireya, muy buenos días. Bueno,
El tema de hoy es espectacular. Estamos haciendo los juegos autóctonos y como es base de, digamos, mucha la infancia de los colombianos, internacionalmente también en otros países, tenemos diferentes juegos, entre esos el Colombia, el espectacular trompo. Y acá tenemos a uno de los campeones nacionales, claramente del momento, señor Eliezer. Cuéntenos un poco, por favor, de cómo en este momento está el trompo en el país. Bueno, el trompo en el país, hace más de 30 años venimos con este proceso. USME ha conquistado varios títulos a nivel nacional, a nivel internacional inclusive, como es el caso del último campeonato que se hizo virtualmente. Entonces, tierra de tromperos, pues siempre estaremos listos. USME es calificada como la capital, como localidad de reconocimiento con juegos tradicionales, y Colombia está clasificada como tierra de tromperos. En este momento quiero hacer una distinción muy amable aquí a la niña Loren, periodista de Canal Capital, lo mismo que al compañero camarógrafo. En nombre de todos los compañeros y del Club San Bernardo queremos que la niña entre a formar la logia del trompo. Este es el signo que nos identifica, el cual ella siempre va a tener. Ay, muchas gracias. Esperamos que sigan viniendo, nos sigan invitando, y muchas gracias por esa participación y por ustedes. Los juegos no serían importantes si ustedes no divulgan y no tenemos ese apoyo logístico que ustedes nos brindan. Claro que sí, pero aún no nos vamos a ir, señor Eliezer, porque nos vamos a presentar nuestra nota informativa. Los juegos autóctonos hacen parte de la infancia, no solamente de los colombianos, sino del mundo entero. Y aunque la llegada de la tecnología ha puesto en peligro la existencia de estas actividades, se mantiene la tradición del trompo, el valero, el yermis o el yoyo, solo por mencionar algunos de estos. En el Colegio Distrital San Bernardino, en la localidad de Bosa, se insiste en su práctica para no olvidar estos juegos que han hecho parte de nuestras vidas. El tema de los juegos tradicionales lastimosamente se ha venido perdiendo a lo largo de la historia, pero también hay esperanza. Hay un grupo de bastantes personas que estamos trabajando fuertemente con el tema del trompo, la coca, la pirinola, la rana, el tejo, todo lo que son juegos tradicionales, en el rescate de los mismos y el fortalecimiento de los mismos, sobre todo aquí en la ciudad de Bogotá. Entre los diferentes juegos, el trompo es el rey, ya que convoca a muchas personas conocedoras o no a su práctica. Las personas de la generación de 1970, 80 y 90 se han encargado de enseñar a las nuevas generaciones lo mágico y lo divertido que es hacer bailar el trompo. Los muchachos han llevado unas experiencias en el cual nos damos cuenta de que les hemos cambiado el chip, porque estos juegos no tienen tutoría. Entonces, mientras que nosotros le ponemos una, por decir una figura, por decir algo, el piercing, le va a durar por lo menos 4 meses haciéndola. Pero entonces se va a tirar el piso y no se va a tirar la mente. Colombia es potencia mundial en trompo, pues en el reciente campeonato mundial realizado virtualmente por pandemia, el país quedó campeón en mayores masculina, estilo libre, y mayores femenino, estilo tradicional. Tengo 57 años, de los 57 años toda la vida he jugado trompo, soy campeón nacional, distrital y departamental. Estuve participando por Colombia en el Mundial, donde tuvimos el triunfo de país de tromperos. El gran desempeño de Colombia en este juego fue gracias a su constante práctica en los clubes de formación, donde se preparan para los diferentes eventos nacionales en el año, y Bogotá es potencia. Tromperos de la ciudad de diferentes localidades se reúnen para competir y enseñar, pero sobre todo para pasarla bien. En Bogotá el tema del trompo y el valero es fuerte. En Colombia el tema del trompo es fuerte en departamentos como en Caldas, como Risaralda, como Antioquia, en Boyacá. Entonces todo eso tenemos invitaciones, historias nacionales e internacionales también. Cualquier escenario funciona para implementar los juegos tradicionales en las instituciones educativas. Estos también sirven para fomentar otras actividades recreodeportivas históricas.
Hemos fortalecido esa casita con juegos tradicionales, no solamente el trompo, el valero, sino que también hay ajedrez, dardos, ranas, canicas, peloticas de fuchi, o sea, cantidad de cositas, dominós. Entonces los niños en el descanso lo que hacen es ir con su carnet, piden un juego prestado, se lo prestamos. De esta forma, este juego de múltiples tipos y formas desafía la gravedad con giros, piruetas, dedicación y diversión para todas las edades y todos los lugares. Bueno, y para continuar yo les tengo un dato que de pronto muchos o muchas de ustedes sabían, pero yo no. Y esto se llama valero también, más conocido como coca. Cuéntenos por favor, señor Eliezer, ¿cómo fue la transformación de este nombre? Porque es algo curioso, normalmente la conocemos como coca. Bueno, últimamente para evitarnos ese problema, entonces tomamos ese nombre que originalmente es en México, donde se conoce el nombre de valero. Y valero pues es el nombre correcto que podemos definir este juego hoy en día. Pues ya le nombramos los diferentes nombres: valero, bilboque, boliche, pirinola, le dicen en Antioquia. Y aquí en Colombia pues ya conocemos todos los nombres que nos identifican según la región donde estemos. Bueno, señor Eliezer, antes de irnos a jugar, porque hay mucho en qué escoger, muéstrenos por favor un poquito de cómo se juega. Bueno, el juego tradicional siempre, ¿no? Es el mismo estilo, ¿verdad? Hay gente que la juega también de diferente manera, pero yo creo que la niña puede hacer una demostración mejor que yo. Sí, ahí me enseñaron que esto... Sí, bueno, sí. Muy bien, así se ve. Bueno, ya vieron cómo se juega, ¿no? Yo me despido, Mireya, Andrés, sigan por favor para Capital en Línea. Y al plató de Capital en Línea hace su arribo magistral, majestuoso, su arribo, don Brian Steven Boza Bedoya, a quien le damos la bienvenida. Muy buenos días, don Brian, ¿cómo están las cosas? Hola, muy buenos días, muchas gracias por la invitación a todos. Pues para mí es un placer volver a estar por acá, en estos lados. Y pues qué más sino que pues presentar mi deporte, que lo tenemos como un poquito olvidado, ¿no? Hablemos de tu deporte. Claro que sí. Eso, ¿no? El ABC del deporte. Bueno, es el popular fuchibol, ¿no? Es el popular fuchibol, el que todo mundo jugó aquí en Colombia, lo jugamos en la universidad, en el colegio, en las plazoletas de comidas y en todo lado. Y pues ahorita último pues como que se apaga un poco, ¿no? ¿El fuchi está bajando? Sí, está bajando un poco. Pero nada, estamos aquí juiciosos y pues se los traigo hoy para que vean cómo es que uno se divertía. Antes, sí. ¿En qué consiste exactamente? Hablemos del ABC porque seguramente, creo que es un deporte muy conocido, evidentemente muchos lo han practicado, pero ¿en qué consiste? Por ejemplo, pregunta tú, por ejemplo. Yo no sé qué es el fuchi, o sea, a mí me gustaría ver una demostración y que me contarais en qué consiste y por qué fue tan popular y ya no lo es. Bueno, básicamente son jugadas al ritmo de la música, coreografiadas. Hay torneos mundiales de esto. En el 2020 estuve pues, participando en mi primer mundial, pues ya que pues, tuvimos lo de la pandemia, entonces hubo que online y mandar videos y bueno, fue tedioso. Quedamos dentro de los 15 mejores del mundo, entonces es satisfactorio para mí que llevo ya 18 años en esto. Y pues decirles, hola, aquí estamos y estamos jugando y estamos entrenando. Oye, ¿hasta qué edad se puede? Estaba pensando en eso. Fuchi, ¿a qué edad se puede uno retirar del fuchi? Digamos, el fútbol 40 años, fuchi 60, 70. Sí, exacto. Ayer estaba mirando en mis redes así una historia de un señor de Estados Unidos y tiene 72 años y aún está jugando y patea la pelota. Entonces son movimientos con las piernas a ritmo de la música y pues sorpresitas que hay por ahí con 5 pelotas. Brian, yo le pido a los compañeros que nos suban ahí, ¿me puedes hacer una demostración? Porque de verdad yo no sé de qué trata el fuchi. Claro. ¿Puedes? Que sí, de una. ver. Claro. Fácil. Con una, bueno. Ajá, con sí. una. Facilísimo, ¿ves? Sencillísimo. Ahora con 2.
Don Brian, No, uno de los mejores, de los 15 mejores fuchibolistas. Muy bien. Increíble. Respira un poco, no te hiperventiles y cuéntanos una cosa. ¿Qué tanto es esto demandante para tu cuerpo? Porque evidentemente uno queda agotado después de una faena de exhibición. O sea, acabas de hacer una exhibición muy breve y te has exigido al máximo. No. Hasta yo me cansé mirándote. Pues, o sea, lo disfruté mucho, por supuesto. Claro. Pero veía el esfuerzo que implica esto físicamente. Te cuento, es un deporte muy agradecido con el cuerpo, ¿sí? Le genera a uno un ritmo físico muy bueno. Y pues tras todo lo que ha pasado, pues a mí se me ha bajado un poquito el ritmo, ¿no? Y pues no he vuelto a hacer eventos, a visitar escuelas. Hasta ahora está comenzando todo. Pero pues nada, esto es un deporte muy sano, un deporte donde uno tiene que estar bien físicamente y no. Llegó el ABC del fuchi aquí en Bogotá, llegó para mí en el colegio. En el colegio, la fiebre del colegio, y se quedó conmigo 18 años. Y ¿cuántos tienes ahora? ¿Se puede preguntar tu edad? ¿O claro, 29 años. O sea, llevas desde los 13 años practicando fuchi. ¿Y la preparación cómo es? O sea, ¿cómo uno arranca, uno que no sabe nadie? Yo es que, mira, llevo tacones, pero Andrés, por ejemplo, lo veo con bambas. ¿Cuál es el primer consejo que le darías a él para que pudiera arrancar a hacer una demostración? En casa, yo creo. No, antes eso es, intentarlo en casa. Es un deporte que se puede jugar en un espacio muy reducido, sale muy económico. Se pueden jugar con 2, 4 personas, ¿sí? Como por ejemplo el bádminton o el voleibol. Pero entonces de a 2 y con una mallita y se juega de lado a lado, ¿sí? Y se vuelve muy agradable, se vuelve una recocha total el deporte. Pero entonces es como la invitación a que lo hagan. Le dicto clases a un niño en Cajicá y él... Profe, mira la jugada que saqué hoy entre semana, ¿sí? Y es la locura. Profe, hoy entrené 15 minutos, 20 minuticos. Entrenar. Primero meterse al gimnasio. Una serie de gimnasio y ya después de coger fuercita en las piernas, ya empezar con el dominio de pelota. Debe ser muy gratificante ver que está sembrando esa semilla del fuchi también en otros, que tiene continuidad y recambio en generaciones más jóvenes, pero tú usabas la palabra recocha ahora. Y yo creo que más allá de lo que entendemos todos los que habitamos Bogotá como recocha, el fuchi también tiene unas reglas, por supuesto, tiene una disciplina y una cantidad de marcos, digamos, de índole jurídica y profesional. ¿Qué reglas maneja el fuchi? ¿Qué tipo de restricciones hay? O sea, ¿qué consejos hay? Porque supongo que también existe el riesgo de una lesión. Hay infinidad de pequeños datos que nos gustaría saber sobre eso. Bueno, o sea, básicamente es el fuchi es footback freestyle. Entonces, hazlo a tu manera y como tú quieras. Con las manos, con la cabeza, con los pies, acostado de pie, ¿sí? Parado de manos, ¿sí? Como tú quieras. Pero ya si uno entra a la parte técnica ya del deporte, entonces se emite medio cuerpo, se emite brazos y solamente jugadas de control con los pies, ¿sí? Y ya vienen una categoría que es una jugada, 3 jugadas seguidas, 4 jugadas seguidas, ¿sí? Una rutina de minuto y medio, una rutina solamente de 30 segundos y una rutina ya más amplia donde uno llega y busca malabares, control, dinámica con la música, ¿sí? Varias cosas, sin que se caiga la pelota. Y Brian, ¿quién te enseña a jugar? Porque pues sí, sabemos que desde los 13 años has estado practicando muchísimo, pero siempre hay esa llegada, esa primera vez que ves a alguien que lo está practicando, que te llama la atención y dices, wow, yo quiero dominar, yo quiero aprender. ¿Cómo fue esa primera experiencia? No, ¿cómo olvidarlo? Claro que sí, ¿cómo olvidarlo? Yo estaba en el colegio, ¿no? Como te he explicado ahorita, y de repente surge que estaba en clases de guitarra y por allá que exhibición de freestyle soccer, cuando vamos todos para la cancha, cuando un señor sale, colombiano, otro colombiano, un español, y juegan ahí en el colegio, juegan fuchi. Eso fue amor a primera vista, me alumbraron los ojitos y yo colgué mi guitarra y a los 15 días ya estaba pateando mi pelota otra vez. Fue en el barrio, en la escuela, en todo lugar. ¿Y fue fácil encontrar ese tipo de pelotas o no? Pues cuando comencé, no. Cuando comencé, pues jugaba con lo de acá, con mi patrocinador, con los de Footback de aquí. Pero ya al transcurrir el tiempo, ya he pasado como por 2000 niños más.
desde mi trayectoria, desde que empecé en USME, en localidades donde los niños son amantes al fútbol y ven en esto no, si yo hago esto con esta cosita, yo con el balón voy a ser un mago. Entonces, en el colegio me enamoré y desde ahí hasta el sol de hoy. Brian, ¿esta soga qué utilidad tiene? ¿Es para estrangular al que pierda en la competencia? No, para nada. ¿Tiene alguna otra utilidad? No. Esta soga, yo me presenté en un reality aquí en Colombia, ¿sí? Y pues me fue muy bien. Y desde ahí como que empezó mi carrera deportiva, ¿sí? Al alce. Pero pues este show lo empecé a hacer desde hace ya tiempo, que es, ¿alguien salta lazo? ¿Saltas lazo? Es muy Yo no normal. me recomendaría como una... Pero sí lo he hecho. Es un deporte muy sencillo, es un deporte muy agradable. El saltar lazo para los que es un deporte muy completo, muy completo. Entonces es saltar normal, ¿cierto? Sí, normal. Pero entonces yo dije, pero si yo puedo saltar, pues ¿por qué no poder jugar fútbol, no? Entonces con una pelota. Se puede. Imagínense los cientos de miles de horas de entrenamiento que implica llegar a una destreza como esta. Bueno, Brian, creo que tú eres una prueba de alguna forma de que uno no sabe en qué momento le llega la vocación en la vida. Uno está en el colegio por allá desprevenido, Sí. de repente una exhibición y eso te cambia la vida. Hoy, a la vuelta de todo este tiempo, ¿qué le podrías decir a alguien muy joven que hoy tiene 13 años, que está en la adolescencia o incluso antes en la preadolescencia o en la infancia, que ve este tipo de destrezas, ya sea con el fuchi o con otro tipo de actividad o con distintos estilos además? ¿Qué le dirías tú a alguien que tenga esa intención, ese deseo, ese sueño que dice, yo quiero, pero no sé si vaya a ser capaz? No, lo que me decía mi papá, mi padre o mi abuelo, ¿sí? Su merced, si quiere ser zapatero, sea el mejor zapatero. Lo que quieran ser, pero háganlo, hacerlo con amor, con pasión, con dedicación y ya, eso es todo, eso es lo que hace este deporte, ¿sí? Estar ahí consciente, estar preparado, prepararse. Por ejemplo, para el Mundial del año pasado, me preparé y me lesioné el tobillo. Uy, cosa triste, ¿no? Sí, porque venía del primer Mundial online, donde todo el mundo vea, lo está jugando todavía, qué bonito. Y de repente al siguiente año, ¿qué pasó? ¿Por qué no se presentó? No pude jugar. Brian, hay competencias, nos estabas hablando sobre este deporte. Yo quiero saber, uno, si hay mujeres y dos, eso, cómo ha sido, qué competencias son como las más grandes, las más reconocidas y cómo fue en pandemia, decías online, entonces cuéntanos también un poco eso. No, mujeres hay varias jugando freestyle. Hay una que la quiero mucho y que algún día yo sé que la va a conocer, se llama Paloma Puyol, es española y hace lo mismo que yo, pero ella se dedicó también con el balón de fútbol, ¿sí? Entonces yo, por ejemplo, también desde muy temprana edad, cuando empecé a jugar, lo combinaba con el freestyle football, con el balón de fútbol, ¿sí? Entonces esas recochas eran tenaz. Y ella, Paloma me escribe, entrena, graba, envíame videos, ¿sí? Todo así como para animarme y como para que no pierda el impulso. Porque, o sea, la cena mía es muy poca. Entonces hay días que la energía abajo, si no salen eventos, no salen para ir a presentar el deporte en algún colegio, en alguna universidad. Entonces es difícil. Pero nada, ahí juiciosos, estoy entrenando con mi esposa, estoy entrenando con mi hija, tiene 3 años. Y estamos entrenando juiciosos, toda la pandemia la pasamos así y vamos para adelante. Te mando 2 preguntas. Una, ¿cómo ves a Bogotá como una plaza para la práctica de este tipo de actividades? ¿Es Bogotá un terreno fértil
para dedicarse a esto? Me dices que hay tiempos difíciles, que ha habido momentos complicados por razones que todos conocemos, eso por un lado, y lo segundo, pues por favor que nos comuniques tus redes, de pronto algunos queremos conocerte o ver videos tuyos, muchos seguramente se están viendo inspirados por este trabajo y tendremos a los, ¿cuál es el plural de Brian? ¿Brianes o Bryans? A los Brianes o Bryans del futuro. Y así podemos además establecer un contacto contigo. Entonces esas dos cosas, ¿cómo está Bogotá y cuáles son tus redes? Yo me sé el de Foodbaggers. Quien quiera hacer un Foodbagger, sí. No, nada, mis redes sociales estamos como bracho.08 en Instagram y en todo lado, en Facebook, en YouTube, Brian Steven Bosa, y ahí pueden ver todos los videos que pues tengo hasta ahí en las redes. Y no, pues el fuchi en Bogotá, a ver, les cuento. Hubo un tiempo donde una propaganda dura de una gaseosa aquí en Colombia y lo hizo muy bien. Y lo llevó a todos lados de Colombia llegó esa promoción. Y tengo el orgullo de decir, yo la hice por todo Colombia. Yo visité todo Colombia gracias a los fuchis, ¿sí? Y de un tiempo para acá, ya después de que unos 5 o 6 años, pues fue bajando la fiebre, pero pues el que tiene que hacer la labor de seguir con el fuchi ahí liderando en Bogotá, pues es uno, ¿no? Es uno. Entonces me presento en discotecas, en bares, en la calle, en la séptima, estuve trabajando en pandemia, estuve trabajando en los semáforos, ¿sí? Porque pues no había cómo hacer, los shows se acabaron, todo, entonces a los semáforos 4 o 5 horas y me hacía mi dinero, ¿sí? Y pues nada, agradecido con la vida por este deporte y pues vamos a ver qué sucede más adelante en Bogotá, porque sí sería bueno retomarlo. Mucha suerte y muchas gracias además por esta exhibición. Sabemos que estás muy cansado, ya has hecho bastante por nosotros, pero no podemos desaprovechar la experiencia y el conocimiento de uno de los 15 más grandes practicantes de esta actividad en el mundo para que nos hagas una última demostración sí, claro como motivación para aquellos que quieren dedicarse obviamente a hacer footballers. Para eso fue la invitación. Y bueno, ya hicimos con lazo, ahora vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a ver esta antesala. Todos conocemos los malabares, ¿no? De los malabares, el payasito. Pero entonces yo dije, bueno, si yo hago malabares y aprendo a hacer malabares, ¿por qué no aprendo a hacer malabares jugando fuchi, no? Y mientras nos quedamos disfrutando de este espectáculo que realmente es impresionante y oyendo los silbidos, porque eso hace parte del espectáculo, nos vamos a una pausa, pero ya regresamos con mucho más de aquellos juegos tradicionales, juegos que nos acompañan. Estamos en Capital en Línea. Ya volvemos. Súper. Y aquí en Capital en Línea llegamos a la sección del Profesor Bogotá, donde nuestro anfitrión Andrés Ospina nos tiene preparada una charla alrededor del piquis. ¿De qué se trata? Y quiero saber qué es el piquis, porque a mí me lo han chivado, pero no sé qué es. Una charla, suena muy pretencioso. El piquis es el mismo juego que seguramente se conoce en otras tierras como canicas. En el Caribe, fíjate lo que nos contó Elías. ¿Sabes cómo le dicen a esto? Le dicen bola uñita. Bola uñita, porque tú involucra el uso de una esfera, un material esferoide, usualmente de cristal, que tú golpeas. No quiero mostrar mis dedos porque están algo sucios, estuve pintando en la casa en estos días y por lo tanto el manicure no está en las mejores condiciones. Yo lo puedo mostrar si quieres, ¿así? Sí, con tus manos sí, pero no vayas a golpear a nadie, ¿no? No, porque me daría muchísimo miedo. Pero si le das a la cámara te damos un premio especial. Bueno, ¿y qué? Cuéntame. Vamos a hablar del glosario. No, lo que sucede es que alrededor de este juego, primero vamos a ponernos en contexto. Por allá en los años de mi infancia y de la infancia de muchos de nosotros, esta era una actividad que hacía parte cotidiana de lo que ocurría en
los colegios de la ciudad de Bogotá y de todo el país con sus respectivos nombres, reglas y nombres. El tema es que tú debías aprovisionarte de unas canicas, tenerlas y apostarlas, pero la manera de apostarlas era golpear la canica del rival. Entonces el rival se apostaba en un lugar determinado del colegio, se sentaba ojalá en tierra, que es el piso ideal para esto, ponía su pequeña bolita ahí y tú tenías que golpearla. Si la golpeabas te quedabas y había una serie de reglas, digamos una serie de permutaciones, que una grande valía un determinado número y demás. Vamos a ver el glosario de esas bolas. Te ruego que lleves contigo, mira qué bien suena. Sí, no, son hermosas. Yo llevo y vamos a hablar de cada una y de las distintas esferas que hay. Primero que todo, recordemos los nombres: canicas, bola unita o, para efectos bogotanos, piquis. Dicho en plural. Vamos a jugar piquis. Vamos a jugar piquis. Así se llama un profesor mío en la universidad, Humberto Cubides Piquis. Y decía, esto no es tan fácil, no es como jugar piquis. Por eso lo apodaron así. Piquis, me gusta. Profesor de música. Hay diversas clasificaciones para las bolas de piquis o los piquis. ¿Así? Unas por tamaño y otras por color. Vamos a comenzar por las de tamaño. Las de tamaño se dividen en las siguientes. La más grande de todas, que no tenemos aquí una, lamentablemente no pudimos obtenerla, pero es la superpota. Es una esfera más o menos como esta, pero de un tamaño superior. Más grande. Más grande que esta, pero digamos, amplifiquemos con nuestra imaginación esta y es una superpota. La pota o bolón, que es precisamente esta, mira, ahí puedes verlo en pantalla, ahí estamos viendo. Siento que se me va a caer esta bandeja todo el tiempo, estoy un poco nervioso. Está la piquis clásica, digamos, o la canica clásica, que es el tamaño estándar, que es justamente este tamaño. Muy bien. Poderes de los gemelos fantásticos, actívense. Está, por supuesto, la pequeña también, que es esta. Y hay una todavía más pequeña, que es esta, que se llama pingua, que casi ni se ve. Es una canica bebé. Es una canica bebé. Te la puedes comer, la puedes digerir. Y yo creo que no hay ningún problema, puede atravesar todo tu tracto. No, mentiras, no lo hagan en casa. Es un gran Disculpen ejemplo. por ese comentario irresponsable. También existe, ¿qué te ríes? Una subdivisión por colores. Digamos, hay una que se conoce como tricolor, que es esta. Esta es muy especial y muy apreciada por los habitantes de nuestro país porque tiene los colores de la bandera nacional. La llaman colombiana. ¿Sí? Esta era la colombiana. Colombiana, mira, ahí tenemos ¿Cómo te parece? otra. No tenemos una ibérica, ¿no? No. Nos hace falta. Esta es una clasificación por color. Están estas que son blancas, que son conocidas como maras. Voy a mostrar una más grande. Esta es una mara china de color. Mara china. En Honduras la llaman lechita porque es de color blanco, ¿verdad? Sí. Están estas que son de tipo arcilloso, un poco. ¿Tienes una arcillosa por ahí de pronto? Estas se llaman balines. Estos son los famosísimos balines. Balines. Sí, que realmente No, remedan de esas no tengo ni idea. un balín. Esta es otra de tipo balín. Y están algunas que se llaman las petroleras. Digamos, estas, por ejemplo, que tienen un color entre violáceo y apetroleado, se llaman petroleras. Aunque también pueden ser conocidas como agüitas, porque son precisamente transparentes. Estas son las agüitas. No, pero existe toda una ciencia detrás de las canicas. O sea, para mí todas son canicas. Estas eran bolonchos, los llamábamos. ¿No? Bolonchos. Bolonchos, no nos esforzamos mucho en ponerle nombre. No, pero está bien el nombre, boloncho. Boloncho. Me gusta más piquis de todas formas. Sí, a mí también. ¿Verdad? Me parece Aparte más de eso hay exótico. clasificaciones especiales, por ejemplo por el decorado. Aquí no tengo una, permíteme ver qué puedo encontrar aquí rápido. Según el decorado la puedes llamar espagueti. Este decorado que remeda pasta italiana es el decorado spaghetti. Spaghetti. Ese es el nombre de este tipo de esfera. ¿Cómo te parece esta Muy la lección bonito y magistral? muy original que le pusierais nombre a cada una de las canicas que nos podemos encontrar aquí. Hay una que se llama ojo de gato, déjame ver si encuentro una. Esta búsqueda, el repentismo no es lo nuestro a veces, pero las que remedan un ojo de gato, bueno, este puede ser más o menos un ojo de gato, ¿verdad? Y también existe un glosario típico que es el que convidaba a quienes iban a practicar este tipo de actividades. Uno se sentaba, ¿cómo te parece esa opaca? Me encanta. Parece de la suerte, ¿no? Dice algo además, Sí. tipo un mensaje escrito. No quería leerlo, no. Dice, no lo voy a decir porque es el nombre de una marca. Claro, Por eso lo callaré. Pero
Hay dos expresiones muy importantes con las que uno convocaba y todavía puede convocar a la gente para que participe. Son, dele a la superpota. Entonces tú te sentabas ahí, ponías tu superpota, tentadora, ¿verdad? Sí. Y empezabas a invocar a todos los que estaban, a tus condiscípulos. Dele a la superpota y se acercaban ahí, pero había una advertencia clásica. ¿Cuál? 1 por 1 o no entrego. Sí, porque a veces se aglomeraban, se aglutinaban 10 contendores a tirarle a tu pota y querían quedarse con tu pota y tiene que haber cierto orden en esto. Claro. Hay una serie de permutaciones de índole numerológica, si queremos. Eso significa que, por ejemplo, por una bola de determinado tamaño se puede pagar con otras de otro tamaño. Y hay varias cosas, pero esta es una introducción breve a la cultura del piquis. Una cultura que yo creo que deberíamos retomar en este momento de la historia, porque esto, aparte de estar dentro del coleccionismo, digamos, esto se enmarca en el hecho de poseer un par de cosas y demás, pues hay un valor sincero, lindo y honesto en poder jugar con alguien o dirimir incluso una apuesta con esto. Claro. Yo, Andrés, es que siempre me sucedió una cosa con las canicas. Pues me suena algo muy familiar, pero en realidad pues yo era bastante deportiva cuando estaba en el colegio y estaba saltando a la comba o jugando a baloncesto o con las gomas y no tanto a las canicas, aunque de verdad las tengo muy de cerca porque mi hermano tenía una colección impresionante. ¿Cómo se juega? O sea, ¿cómo es el piquis contra piquis? Estoy tratando de que no se caiga este piquis porque el propietario de este piquis se enojaría mucho. Importante cómo se golpea la bola e importante también no vulnerar ciertas reglas que existen en el piquis. Lo más importante es golpearla con el pulgar. Con el pulgar. Por eso lo de bola unida. ¿A qué? Tú la golpeas de esta manera. Hay una violación a los reglamentos elementales del piquis que es el arrastre. Tú no puedes empujarla, o sea, tú no puedes hacerle más allá de este golpe, tú no puedes llevarla a un lado ni dirigirla. Se supone que es un juego de precisión y de puntería. De hecho, para poder jugar tienes primero que llegar, digamos, para respetar los turnos en que tú vas a jugar o que vas a competir, tienes primero que lanzar la bola a un centro y la que esté más cerca es quien tiene la primera opción de quedarse con el piquis. Hay colecciones gigantescas. Mi hermano tenía que ser muy bueno, tenía infinidad de canicas. O las compraba, también se pueden comprar. Yo no era muy bueno, yo prefería cuando me gustaba una, no la jugaba por supuesto porque era muy fácil perder y mi puntería era pésima, pero este es un tributo a una actividad muy importante que sigue formando parte de la cultura nacional, ya sea por bola unita, por piquis, por canicas o por otro de los más de 40 nombres que tiene esta actividad a lo largo de todo el continente. Sí, y es que las canicas al final, y lo hemos podido ver en una serie muy exitosa ahora mismo del otro lado del planeta, que también es muy, muy típico y tenemos muchísimos juegos con el piquis, o sea, no es solamente esta de golpear a la bola con la que finalmente te quieres quedar, sino también había otro de los juegos que es cavar un huequito. Hoyito se llama eso. ¿Hoyito? Hoyito se llama esa actividad. Tiene todos los nombres muy cookies. Sí, muy cookies. Muy cookies, piquis, hoyito. Hoyito, muy cookies, Mirellis. Esta es la historia del piquis. Un dato importante. Parece que el origen de este deporte, si podemos llamarlo así, o de esta actividad, es muy ancestral. Se remonta a 3000 años antes de Cristo. Esto parece un dato falso, pero es cierto. Un cadáver fechado 3000 años antes de Cristo de un niño fue enterrado con unas bolas muy parecidas a estas y fue encontrado cerca de las pirámides de Egipto. Bueno, cerca de las pirámides de Egipto. dentro realmente, para ser más exacto. Y yo me estaba yendo para Asia, para Corea, o sea que las canicas, el piquis o la bola uñita son de todo el mundo entero. Mientras peleamos aquí a ver si intentamos descubrir el sitio exacto al que pertenecen, vamos a una breve pausa. No se muevan. Y se cayó. Muy importante. Ha llegado el momento más triste de esta semana para nosotros porque terminamos por hoy Capital en Línea. Terminamos por hoy y por esta semana. Saben que nuestra cita es de lunes a viernes a las 8 de la mañana hasta las 11. No lo olviden que ustedes son nuestros invitados de honor y ahí podremos ir hablando de todos los temas el lunes con comunidades indígenas. Andrés. Así será, estaremos hablando de varios temas, estaremos hablando de los pueblos indígenas en pasado, en presente, tendremos invitados, hablaremos también de alguna manera de los cabildos
cabildos de la lengua que nos queda como legado. Bueno, no sé si decir lengua es demasiado, pero las palabras que nos quedan de aquellos tiempos los esperamos. Un abrazo muy grande, los apreciamos, los llevamos en nuestro corazón. Este fin de semana es para que se porten de la peor manera posible, háganlo, son completamente libres. La Sor Mireya les da la autorización. Ahí está la autorización para que hagan lo que quieran, pórtense muy mal. Muy buena suerte, nos vemos pronto.